Si uno repasa los titulares de la prensa, parece imposible saber si el protagonista es Iván Duque o el último Aureliano, el tribuno de las mariposas amarillas, el hombre que no es un hombre sino un río, ¿acaso el río Bogotá? El general, pues, es el fundador del Ku Klux Klan, un colectivo de varones que se cubre la cabeza con los cucos que piden a sus pretendidas. Pero el único interior que tendría por mostrar el presidente Berto es al ministro Armandito, que en ese momento podría estar encerrando en el baño a Álvaro Leiva. Listo, mi columna de este domingo se llama El Ku Klux Klan y dice así: observé con preocupación el capítulo de la semana de protagonistas de gobierno del reality patentado por el presidente Berto y por poco no me recupero de la decepción. Atacado acaso por el desespero de la pérdida de audiencia, el productor presidente esta vez decidió incluir dentro del elenco a una versión desteñida del Manes Germán que, según la descripción, es el funcionario encargado de la alimentación escolar. ¿De veras el señor de la cresta azul es el jefe de la comida de los niños? ¿No podrían delegar semejante responsabilidad a David Racero, que por lo menos tiene un Fruber? El reality decae capítulo a capítulo y por eso esta semana busqué noticias para incorporarlas al libreto y recuperar los índices de audiencia. El primer titular tenía que ver precisamente con David Racero, aquel vehemente activista que en el pasado denunciaba con valor los casos de nepotismo del gobierno de Iván Duque. Hoy, dice la noticia, tiene a 9 familiares ubicados en puestos de gobierno. Puede ser una bonita pregunta para la consulta popular. ¿Está de acuerdo, sí o no, con que sea causal de contratación para altos cargos estatales tener algún grado de consanguinidad con David Racero o Inti Asprilla o la exministra Ramírez, funcionarios que han logrado combatir el desempleo, al menos el de sus familias? Pero así resultó el gobierno del cambio. Si uno repasa los titulares de la prensa, parece imposible saber si el protagonista es Iván Duque o el último Aureliano, el tribuno de las mariposas amarillas, el hombre que no es un hombre sino un río, ¿acaso el río Bogotá? Porque las noticias también informaban que el mismo Berto, que en su momento incendió el país ante el anuncio de que Duque compraría una docena de aviones de guerra, decidió esta semana, cómo no, comprar una docena de aviones de guerra, prácticamente los mismos. Si uno desempolva sus trinos del pasado, estaría asistiendo a un sano ejercicio de autocrítica. Comillas, la compra de aviones de guerra en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante, cierro comillas, dijo aquella vez. Y eso que en tiempos de Duque no había crisis de medicamentos, por no decir que de drogas, porque ya que hablamos de drogas y de aviones, otro titular informaba de una nueva pastoral redactada por Álvaro Leiva, esta vez sobre Álvaro Gómez Hurtado, otro de los líderes conservadores de cuya amistad se ufana, lo mismo que don José Eusebio Caro, de quien Leiva fue amigo de juventud. En uno de sus aportes, Leiva denunciaba que quien lidera la cima del Estado, estaba entrecomillado, y un estrechísimo colaborador suyo son adictos a los estupefacientes y al alcohol. Los más entendidos comprendieron la alusión. Se refiere a Armandito Benedetti, líder de las cimas, y a su estrecho colaborador, el presidente Berto. No es la primera persona que menciona las supuestas adicciones del presidente. Antes ya lo había hecho María Jimena Duzán, a la cual Berto respondió que su única adicción es al café, quizás con leche, lo que conocemos en Colombia como el perico. Y de ahí su pelea de esta semana con el Banco de la República, el que exige de forma perentoria bajar las tasas, so pena de tildar a sus miembros de uribistas y o nazis. Se estaba refiriendo, ya lo sabemos, a las tasas, pero de café. Pero la noticia más importante para mejorar los índices del reality fue la del famoso chat del general Zapatero, publicado aquí en Los Danieles por Daniel Coronel, en el que con elegante y caballerosa sutileza el general pedía a la mujer de un subalterno que le mandara fotos en cucos con K. Quiero verte de pues a cabeza, entre comillas, decía así. Afirmaba, ambiguo, sugerente, acaso para ofrecer a la pretendida unas gotas de misterio, para que se preguntara si tras ese error de tipeo quería verla después o acaso de púas a cabeza, en clara alusión a Papa Lindo, tan invocado muchas veces por el mismo general. Acto seguido, la instaba a ejecutar la tarea en el minguitorio en estos términos. Cuidado, vas al baño, le decía, sin precisar el sentido de la advertencia. ¿Por qué cuidado? ¿Por qué cuidado vas al baño? ¿Estaba tapado el baño, acaso? ¿Quién lo tapó?
Es el tapen-tapen que suele darse en los negocios de aviones de guerra. El hermano de Duque es mamón. Y posteriormente remataba el mensaje apelando a una inteligente táctica de disuasión. Comillas, cuando todo se quiere, se hace, cierra comillas. La retaba el general como si el asunto fuera un mero problema de ejecución. El general, pues, es el fundador del Ku Klux Klan, un colectivo de varones que se cubre la cabeza con los cucos que piden a sus pretendidas. Como salta a la vista, no se fijan en el físico, sino en el interior, y tienen los calzones bien amarrados, a diferencia de lo que procuran en ellas. La reacción del presidente Berto al chat del general fue un trino conciso y de redacción clara, en el que le hablaba de tú y le dijo, entre otras cosas, que es un falso guerrero y que como oficial de Bolívar, y aquí permítanme citarlo con comillas, solo acostarás a una mujer, ya no por el placer que produces porque no sabes seducir como el caballero y porque no eres guerrero milenario y no sabes defender el hogar, los hijos, la cueva, después de la cacería, y no sabes defender la patria y el mar y el pueblo. La Biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, remataba Elberto Moral. Le faltó pues regañarlo por volarse a Panamá con una amante. Ahí tienen pues la fórmula para recuperar el rating del programa. Involucrar a los personajes de todas esas noticias. Despedir al punk de Teusaquillo, a quien David Racero puede contratar en su frube, y firmar la paz total con Zapateiro para nombrarlo gestor de paz e invitarlo al próximo Consejo Reality. El general instaría al presidente Berto a que ejecute por fin. Cuando se quiere se hace. Y acto seguido le pediría que le muestre los cucos. Pero el único interior que tendría por mostrar el presidente Berto es al ministro Armandito, que en ese momento podría estar encerrando en el baño a Álvaro Leiva. Ojalá no lo encuentre tapado, con el famoso tape-tapen de los negocios del avión. No tenemos remedio. Que papá lindo se apiade de nosotros. Esa es mi columna de hoy y abajo van a encontrar el link de compra para las últimas 3 funciones de la historia de Circombia en Bogotá, mayo 6, 12 y 28, para la función de despedida en Medellín, mayo 17, en Manizales, mayo 24, en Armenia, mayo 30 y en Cali, junio 6. Entonces allá los espero, lo mismo que en Canadá, en Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary, donde nos vemos el 1, 2, 3 y 4 de mayo. Allá los veo entonces a todos. Muchas gracias por su amable atención. Bueno, es el turno de Daniel Samper Pizano. Daniel Samper Pizano. Con el micrófono abierto. De manera directa al senador, ex senador Roy Barreras, y quiero una respuesta tan franca como la pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a sacrificarse para mantener en el poder ese programa de Petro que tanto lo tiene convencido? Si hay alguna posibilidad de que sea usted el candidato a la presidencia dentro de 2 años. A mí no me parece que quienes asumen esa decisión masoquista se estén sacrificando, Daniel, pero evidentemente no tengo ninguna posibilidad de contestar a esa pregunta directa. Pero igual que las otras que quedan pendientes, prometo en algunas semanas regresar y contestársela. No, un momento, porque no tengo por qué aceptar esa respuesta. No puede usted contestar como ciudadano colombiano libre si le gustaría ser el candidato para la próxima presidencia. Todos queremos ser candidatos, menos yo, a la próxima presidencia. Dígame si usted... No, pero ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es el impedimento para decir sí o no? Hay un dicho, Daniel, que dice que, usted lo acaba de recordar, que todo colombiano quiere ser presidente y el que no quiere es porque es ecuatoriano. Ya lo sé, pero no me diga que hemos llegado a un punto en el país en que un funcionario como usted, que conocemos todos los colombianos, no puede decir si le gustaría ser o si aceptaría ser el candidato de determinada línea política a la presidencia. Eso no puede ser. Tendría que contestarle que lo prohíba. Daniel, es que son 2 preguntas distintas, pero se la voy a contestar ambas. Una cosa es si quisiera hacerlo alguna vez, sí, claro, desde chiquito. Pero otra cosa es si en esta coyuntura lo haría y tendría que decirle que no, por una razón. Sobran los candidatos. Hay como 60 candidatos. Lo único que no necesita Colombia son más candidatos.
Hay más candidatos que propuestas, hay polarización, hay una dispersión que hace que no se escuchen las ideas, sino los ataques y el odio y la rabia. No vale la pena meterse en ese pantano. Hay muchos candidatos, eso hay, yo diría que una muchedumbre de ambiciosos que están desesperados no por hacer cosas, sino por ser presidentes. Y hay muchas cosas a las que dedicarse en la vida que son más gratas. Una de ellas es ayudar a que Colombia tenga un gobierno que cierre esas heridas sociales, recupere la seguridad, recupere el control, la autoridad, las familias se sientan protegidas y tengan derecho a vivir y trabajar en paz y dignamente. Pero hay muchos colombianos capaces de hacer eso. Yo no soy Es decir, un pesimista. gobierno que supla los errores del gobierno actual. Un gobierno que supla, Daniel, los errores de todos los gobiernos anteriores. Usted que es justo, reconózcame esa frase. ¿O no cree que hay que suplir los errores de Duque? ¿O no cree que hay que suplir los errores de los falsos positivos? Pero es que me parece que es más fácil criticar a Duque que al actual gobierno. Le queda a usted más fácil. Lo difícil sería decir que sí hay cosas que enmendar de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho este gobierno. Pues lo que pasa es que yo fui parte de la bancada de oposición del gobierno Duque, de manera que para mí no es nueva esa crítica ni ese análisis. Pero la pregunta de Daniel Samper, padre, es muy importante porque me permite decir eso sí con certeza. Hay muchos colombianos y colombianas capaces. Quiero repetir que yo no soy de ese ejército de pesimistas que piensan que estamos condenados al abismo. No. Colombia tiene soluciones y hay mucha gente capaz de gobernar bien. En los distintos espectros de la política hay gente buena, formada, capaz. No importa quién sea el presidente o la presidenta, si es capaz de devolverle a Colombia tranquilidad, seguridad y sensibilidad social, que es, yo creo, lo que cualquier gobernante tiene que ofrecerle a su pueblo: estabilidad, tranquilidad, seguridad. Y me parece que hay mucha gente capaz de hacer eso. Por ahí leí una columna o una entrevista de uno de los 60 candidatos que en una de sus frases decía: yo soy el hombre, yo soy el que soy capaz. Y yo no creo que haya que pensar que hay un salvador ni un mesías. Hay mucha gente capaz, mucha gente que puede hacer un buen gobierno y mucha gente capaz de hacer un buen equipo. Ayudar a eso vale la pena. Si es a eso a lo que me convocan, yo ayudo a eso. No importa quién gane. Aunque sea usted. No importa quién gane, Daniel.